Sean todos muy bienvenidos una vez más a este su canal, Darwin Castillo, donde predicamos la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles para este tiempo final. En el día de hoy vamos a tener un estudio, el cual se titula ¿Dónde se ejecutará la marca de la bestia? Recuerden el estudio anterior que tuvimos, que decía quién iba a ser, qué era la bestia, y ahora va a ser dónde se ejecutará. Empezamos después de intro. Llevando el mensaje de los tres ángeles alrededor del mundo. Bien, empecemos de una vez el estudio. Dice: Satanás es el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. Trabaja a través de agentes para llevar a cabo sus propósitos. Su agente principal en hacer la guerra a Cristo y su pueblo en la era temprana cristiana fue el Imperio Romano, un poder pagano. Así, mientras que el dragón representaba en primer lugar a Satanás y en un sentido secundario en un símbolo de Roma pagana. Hablemos un poquito de Roma. En Apocalipsis 13, del 1 al 10, describe otra bestia, parecida a un leopardo, a la que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como la mayoría de los protestantes ha creído, representa el papado, el cual heredó el poder y el asiento y la autoridad una vez por el poder antiguo del Imperio Romano. De la bestia como leopardo se declara y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Esta profecía apunta al papado. La adhesión de la Iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. La ley de Dios fue pisoteada en el polvo, mientras que las tradiciones y costumbres de los hombres fueron exaltadas. Las iglesias que estaban bajo el dominio del papado fueron tempranamente obligadas a honrar el domingo como día santo. Los dirigentes papales exigieron no solo que el domingo sea santificado, sino que profanaron el sábado. Fue solo al huir del poder de Roma que era posible obedecer la ley de Dios en paz. Hagamos un pequeño paréntesis. Recuerden que cuando empezó el poder papal en el año 538 después de Cristo, que ellos vencieron el último imperio de los ostrogodos, fue cuando ellos empezaron a perseguir a los cristianos y declararon la guerra contra todo aquel que no obedeciera sus costumbres y tradiciones, la cual eran de que sustituyeron el sábado por el domingo y muchas otras tradiciones paganas. Eran perseguidos y torturados de muy mala manera. Más adelante le diremos algunas de la tortura que ellos usaron en ese entonces. Cerramos el paréntesis, continuamos. Ahora comenzaron los 1260 años de la opresión papal predicha en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Los cristianos se vieron obligados a elegir entre sacrificar su integridad y aceptar las ceremonias papales y culto, o gastar su vida en las mazmorras. Aquí le estaré poniendo el detalle de la descripción de lo que es mazmorra. O sufrir la muerte por el potro. Eso era una de las formas de tortura que tenía el papado en aquel entonces. La llama o el hacha de verdugo. Todos estos métodos de tortura de la Edad Media y de la tal llamada Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. La historia se repite. Lo mismo que sucedió en aquellos tiempos sucederá hoy de nuevo, pero hay nuevos actores en la historia. Será parte del sistema papal, pero habrá un nuevo actor que es el que vamos a descubrir hoy. En aquel entonces, los cristianos, los católicos, el papado, todo aquel que le llevaba la contraria era muerto, porque ellos querían que se implementara solamente lo que ellos decían y tenían la Biblia secuestrada. Que por eso fue que en el año 1517 Martín Lutero encontró lo que es la justificación por la fe y algunas cositas más, y se encontró mucho problema con la Iglesia Católica de ese entonces. Vamos a seguir. Dice:
En Apocalipsis 13, le estaré poniendo en la pantalla lo que dice para resumir un poco. 42 meses es el tiempo durante el cual el poder papal oprimió al pueblo de Dios. Este periodo se inició con la supremacía del papado en el año 538, como le dije anteriormente, cuando se destruyó el último reino de los ostrogodos, y terminó en el 1798. En ese momento el papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió su golpe mortal y la predicción se cumplió. Eso fue cuando el Papa Pío VI fue llevado cautivo a Francia, cuando el general Berthier, por orden de Napoleón Bonaparte, lo tomó cautivo y un año después murió en Francia. Él estaba celebrando una fiesta de que él cumplía años en el papado, y ellos incurrieron a donde él estaba y lo tomaron cautivo. Esa es la historia. Entonces venimos con ¿dónde se ejecutará la marca de la bestia? En los Estados Unidos. Vamos a hablar un poco de los Estados Unidos. En este punto se introduce otro símbolo. El profeta dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos como de cordero. Versículo 11. Tanto el aspecto de esta bestia y la forma en que se sube indican que la nación que representa es diferente de lo que se muestran más abajo los símbolos anteriores. Los grandes reinos que han gobernado el mundo se presentaron al profeta Daniel en forma de fieras, que surgían mientras los 4 vientos del cielo combatían en el gran mal. Daniel 7:2. En Apocalipsis 17, Ángel explicó que las aguas representaban pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15, los vientos son un símbolo de lucha. Ven en Jeremías 25, 30 al 31, al 33. Los 4 vientos del cielo combatían en el gran mal, representaban los terribles dramas de conquista y revolución, por los cuales los reinos alcanzaron el poder. Pero la bestia con cuernos como de cordero fue visto que subía de la tierra. En lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la nación así representada debe subir en territorio prácticamente deshabitado y crecer gradualmente y pacíficamente. La bestia, que es con cuerno como de cordero, representa a los Estados Unidos. Recuerden que en aquel entonces, cuando eran perseguidos los cristianos, esa fue la potencia que le abrió la mano y le dio la oportunidad para que ellos fueran allá, porque ellos tenían lo que era la división de la iglesia y el Estado en sus enmiendas, y era por ley que el Estado no se podía incluir en nada que tenga que ver con títulos religiosos, ni crear leyes en contra de eso. Thomas Jefferson, pueden buscarlo, no lo voy a poner por el tiempo, que es muy corto. Fue uno de los presidentes de Estados Unidos que siempre estuvo en contra de eso, de que no se ligara la iglesia y el Estado, y tiró muchos mensajes en cuanto a eso. Lo pueden buscar ahí en internet, de Thomas Jefferson. Le estamos dando informaciones verídicas y a la luz de la Biblia. Recuerden que nosotros trabajamos, los adventistas, con el método historicista, que es el método para interpretar la Biblia, no el método que usan los protestantes y católicos, que es el futurismo, y algunos usan el preterismo, que apuntan las profecías al pasado. Esos métodos no son válidos para estudiar la Biblia. Seguimos. ¿Qué nación en el Nuevo Mundo fue en el 1798 la potencia que se anunciara como nación fuerte y grande y atrajo la atención del mundo? Solo una nación cumple con las especificaciones de esta profecía: los Estados Unidos de América. La bestia fue vista que subía de la tierra. La palabra aquí, traducida como subir, significa literalmente crecía o brotaba como una planta. El versículo 11. Recuerden que estamos en Apocalipsis 17. Y tenía 2 cuernos como de cordero. Los cuernos como de cordero representan juventud, inocencia y gentileza, rasgos del carácter de los Estados Unidos. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a los Estados Unidos buscando refugio de la opresión real y la intolerancia sacerdotal, eran muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y dotados con el mismo derecho inalienable a la vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza a las personas el derecho a la autonomía, a condición de que el representante sea elegido por el voto popular y promulguen
y administre las leyes. También se le concedió la libertad religiosa. A cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. Republicanismo como un sistema de gobierno y el protestantismo se convirtieron en los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a ese país con afán y esperanza. Millones han fondeado en su playa y los Estados Unidos ha llegado a un lugar entre las naciones más poderosas de la tierra. Por eso le estaba comentando que ella fue la que le abrió en ese entonces la puerta a los cristianos, porque era donde se permitía la libertad religiosa. En ese país hoy día, que pronto el Senado va a revertir todas esas, vamos a decir, libertades que hay para imponer el sistema, dárselo al papado para que se vuelva a perseguir a los santos. En ese entonces usted podía adorar, y todavía puede, a quien usted quiera, como usted quiera, tú una mata, un palo, lo que usted quiera, siempre y cuando no le haga daño a su prójimo. Hay libertad religiosa. En otros países no lo hay. En un video anterior le comenté que quisieron en Argentina imponer que todo el mundo debía cerrar su negocio en domingo y adorar en domingo, pero eso va en contra de la Constitución, porque el Estado no se puede unir a la iglesia. Continuemos. Dice acá: pero la bestia con cuernos como de cordero hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de él, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, mandando a los moradores de la tierra que adoren a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Los Estados Unidos va a hacer que adoren a la primera bestia. ¿Cuál era la primera bestia que recibió la herida mortal? El papado, la cual la recibió en el año 1798. Todo eso va encajando. Por eso hay que estudiar la historia para poder entender la palabra de Dios. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una contradicción entre lo que profesa y la práctica de la nación. El hablar de la nación es la acción de sus autoridades legislativas y judiciales. La predicción de que hablará como un dragón y ejerce todo el poder de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución que se manifestó por las naciones representadas por el dragón y la bestia, un leopardo, y la afirmación de que la bestia de dos cuernos hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Indica que las autoridades de esta nación se ha de ejercer en imponer alguna observancia que será un acto de homenaje al papado. Tal actitud sería contraria a los principios de este gobierno, al genuino de sus instituciones libres, a las claras y solemnes confesiones de la Declaración de Independencia y la Constitución. Los fundadores de la nación sabiamente trataron de evitar el empleo del poder secular por parte de la Iglesia. Con su inevitable consecuencia, la intolerancia y la persecución, la Constitución establece que el Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de religión o prohibiendo el ejercicio libre de la misma. Todo se lo dije anteriormente. Y que ninguna prueba religiosa nunca se exija como requisito para cualquier cargo de confianza del público de los Estados Unidos. Solo en flagrante violación de esta garantía de la libertad puede cualquier observancia religiosa ser forzada a una autoridad civil. Sí, eso lo hemos dicho. El que está hoy actualmente en los Estados Unidos, John Biden, es católico. Por eso hace muchas reuniones con el Papa Francisco. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus propios fines. Siempre que la Iglesia alcanzó el poder civil, lo ha ejercido para castigar a los disidentes de todas sus doctrinas y restringir la libertad de conciencia. Originalmente en desacuerdo en la doctrina, la mayoría de las iglesias protestantes ahora comparten un sentimiento fuerte y creciente a favor de la unión basada en puntos comunes de creencia, ecumenismo. Para asegurar la unión, la discusión de temas sobre lo que no están de acuerdo, por muy importantes que podrían ser desde un punto de vista bíblico, debe necesariamente ser renunciado. Cuando una alianza evangélica y credo universal están plenamente establecidos, entonces el uso de la fuerza en el esfuerzo para asegurar completa uniformidad es un solo paso. Eso está claro. 42 meses son 3 años y medio.
o 1260 días, que representan los 1260 años proféticos. Note que en la profecía un día representa un año. Ezequiel 4, 6 y número 14, 34. La Biblia es su propio intérprete. Para entender la Biblia solamente hay que leer la Biblia. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, que unen a estos puntos de doctrina en poder de ellos en común, influyan sobre el Estado para que se impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de las penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí. Nos van a perseguir a nosotros los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesús. Olvídense de que los testigos de Jehová, que los mormones, que los católicos, que los pentecostales, que los evangélicos, esa gente van a estar del lado de la bestia porque no se quieren sujetar a lo que dice la palabra de Dios, lamentablemente. Lo decimos a la clara porque no hay miedo. La advertencia del tercer ángel es: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá de la vida del vino de la ira de Dios. La bestia mencionada en este mensaje, cuya adoración es impuesta por la bestia de los dos cuernos, Estados Unidos, es la primera, o el leopardo de Apocalipsis 13. Es decir, el papado, la imagen de la bestia, es esa forma del protestantismo apóstata que se desarrolla cuando las iglesias protestantes buscan la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Después de la advertencia contra la adoración de la bestia y su imagen, la profecía declara: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Desde los que guardan los mandamientos de Dios, los cuales se colocan en contraste con aquellos que adoran a la bestia y a su imagen y toman la señal, se deduce en la observancia de la ley de Dios, por un lado, y su violación por el otro. Esto hará la distinción entre los adoradores de Dios y los adoradores de la bestia. Mire, hoy en día muchos cristianos dicen que solamente hay que amar a Jesús, que no importa un día, que no importa nada, y están siendo engañados. Están viviendo en una falsa adoración. Está pasando lo mismo que cuando Aarón, el pueblo de Israel le pidió a Aarón que eligiera una estatua para ellos adorar, y ellos le dijeron: haznos dioses. Esa palabra dioses es la misma que se usa en Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Ellos creían que estaban adorando al Dios verdadero a través de esa imagen, pero no era así. Eso era una falsa adoración, era una imitación de Dios. Y los mandamientos de Dios lo dicen muy claro: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aunque ellos, algunos quizá, porque le podemos dar el beneficio de la duda, lo hicieron sin consentimiento, pero otros lo hicieron sabiendo. Lo dejaremos hasta aquí. Espero que hayan conocido dónde se ejecutará la marca de la bestia, que será los Estados Unidos de América. Y el Señor me le bendiga, y investiguen por su propia cuenta de estos temas que son muy importantes. Les recomiendo el libro El conflicto de los siglos para que lo lean y puedan aprender más. El Señor me los bendiga y será hasta la próxima. Bye.